falla, llega el otoño y con él el sonido de los estorninos a muchos puntos de la ciudad de Ponferrada, los que esta especie elige como dormideros. El principal, el Parque del Plantío. Aquí se juntan hasta 130.000 ejemplares para pasar las noches. Llegan de toda la comarca, pero también de Europa, de países como Francia o Alemania, y buscan lugares seguros y cálidos. Pero son tantos que acaban siendo un problema. Echarlos no es nada fácil. De eso se encarga la empresa Locus Avis, contratada por la Concejalía de Salubridad Animal para controlar la población de estos pequeños pájaros que se mueven por el aire en una danza hipnótica. En nuestro país existen dos especies de estorninos, el negro y el pinto. El primero vive en la península todo el año, mientras que el pinto nos visita en otoño e invierno, cuando emigra del norte de Europa buscando lugares más cálidos. Sí, hay dos especies aquí normalmente. Está el estornino negro, que es más común de la península, y el estornino pinto, que hay un poquito en la cordillera cantábrica hacia el norte, es decir, Asturias, Cantabria, para entendernos, y sobre todo está en toda Europa. Entonces, al llegar el invierno se nos juntan tanto la población local como la población europea que viene a invernar a España. Su presencia empieza a finales de agosto, pero es en septiembre y especialmente en octubre cuando se hacen notar, sobre todo por su intenso canto, con una variedad de sonidos y chasquidos realmente ensordecedores. Sí, vienen a dormir, probablemente animales de todo, o sea, pájaros de todo el Bierzo, incluso de más lejos. Se distribuyen por el campo, buscan comida durante todo el día, hacen su vida y luego pues se juntan para dormir en los sitios que más seguros están, que mejor les resulta. Pero no solo buscan seguridad, también temperaturas agradables, y han encontrado en el Parque del Plantío su dormidero primario en la ciudad, aunque hay otros puntos catalogados como espacios habituales de los estorninos, desde los parques de Cuatro Vientos o el Temple hasta el campus universitario o la zona de Compostilla. Los estorninos en tiempos pasados, en los lustros pasados, habitualmente dormían sobre todo en zonas, en lagunas, en el centro de las lagunas, en carrizales y demás, que les aislaba de los predadores y de los humanos, que también eran los predadores en este caso. Con el tiempo han descubierto que en las ciudades, sobre todo al empezar a ver parques ya maduros, son un sitio más seguro, más caliente y con menos predación. Y bueno, pues los han utilizado. Este en concreto, pues supongo que tendrá cuestiones de orientación, de vientos y demás que les gusta y bueno, pues año tras año insisten y lo utilizan. Los estorninos son una especie muy gregaria, especialmente en otoño e invierno, y son capaces de cambiar de velocidad y de dirección en menos de un segundo cuando vuelan en bandada. Lo hacen para ahorrar energía, pero también para despistar a depredadores como los halcones, que no pueden fijar la atención sobre una única presa. Y cuando los vemos moviéndose por el aire, emitiendo una danza de puntos negros, surge la duda: ¿cómo saber la cifra de ejemplares que se está moviendo? Bueno, hay diferentes métodos, los ornitólogos pues los cuentan de diferentes maneras, desde con fotografías al entrar, estimaciones por otros años, la zona que ocupan, contando una parte, bueno, hay técnicas como para todo, ¿no? Pero aproximadamente estimaban entre 110, 115.000 al inicio de los trabajos. Más de 100.000 estorninos en el mismo lugar que acaban suponiendo un problema para los vecinos. A ver, los pájaros en sí no son una plaga. Una plaga, llamamos una plaga cuando determinada cantidad o determinada concentración se convierte en una molestia, ¿no? O sea, 20 palomas o 50 palomas en este parque son un adorno, yo diría, imprescindible. Claro, si hay 2.000, pues efectivamente empiezan a ser una molestia. Entonces se trata de regular esas poblaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues que eso implica trabajo, simplemente, trabajo e información y demás. El ayuntamiento creo que también está haciendo algo con palomas puntualmente, capturando, intentando hacer recomendaciones en determinadas zonas porque hay casas antiguas que están abiertas y crían, etc. Las molestias o las razones para no dejar que duerman en los parques urbanos, sobre todo, son de molestias pues, por el ruido, porque los vecinos cercanos realmente durante toda la noche les molestan. Y luego pues las deyecciones, que bueno, pues es como todo, un poco y distribuido, pues no hay ningún problema. Pero muchísimo si en el mismo sitio, pues el suelo deja de haber hierba, los árboles se llegan a secar, etcétera, ¿no?
y la propia suciedad que impide que la gente pues pueda disfrutar del parque normalmente, pero nada más. Hemos tenido varias quejas, fundamentalmente en la zona del plantío. Arriba hemos tenido varias quejas y a raíz de lo que hemos hecho, le hemos dicho a la empresa que tenemos contratada que actuara en este sentido. Y lo ha hecho. Lo ha hecho y no se ve, no se aprecian las grandes bandas de estorninos, por lo menos lo que es el centro de la ciudad. Pero insisto, igual hoy no los tenemos, pues dentro de 15 días pues nos vuelven a aparecer. Bueno, pues volveremos a tener actuaciones de este tipo porque no es fácil. No es fácil, la gente tiene que ser consciente que no es fácil eliminarlos, no es fácil. De ahí que se haya contratado a la empresa Locusavis, experta en la gestión de plagas. Su cometido es desviar los pájaros hacia lugares donde no causen molestias. Un trabajo que realiza Benedicto, ataviado con un altavoz que emite sonidos que ahuyentan a los animales. Pues con los estorninos fundamentalmente lo que hacemos, aparte de un seguimiento de la población y de los dormideros que hay, lo que hacemos básicamente utilizamos ruidos de alarma, es decir, los propios sonidos que hacen los pájaros cuando los ataca un predador y que ellos lo reconocen como si está pasando algo, con lo cual una especie de que viene el lobo, ¿no? Pero que son sonidos, insisto, porque a veces hay confusión con ultrasonidos, que es otra cuestión no tan clara, que no es eso no lo utilizamos sonidos, simplemente grabaciones, sin más. Utilizamos aves rapaces también pues, para incrementar esa sensación de que no es un sitio seguro, etcétera, que los intentan cazar y les molestan mientras están durmiendo, incluso a veces algún láser cortito, pues para los días que hay lluvia o niebla, que bueno, simplemente les despierta, les molesta y hace que se vayan. Y a veces, y bueno, ya en último término, a veces un poco de pirotecnia también, de pirotecnia, digamos, de corto alcance, petardos con los que juegan los niños, para entendernos. Al final es una cuestión de, bueno, pues lo podemos trasladar a nuestro ámbito, ¿no? Si vas a un sitio a dormir y no duermes, te acabas yendo, no puedes estar así, entonces, pues bueno, funciona, sin más. No, lo siento. Aunque a veces hay que echar mano de ejemplares como Maya. Esto es un Harris, es una rapaz sudamericana, no es una ave autóctona, que tienen la facilidad de que son de las pocas aves rapaces sociables que son muy fáciles de adiestrar, vamos. Y enseguida se acostumbran a ambientes nuevos, diferentes y demás. Con lo cual para estas cosas dentro de la ciudad pues son muy prácticas. Cualquier otra rapaz pues te lleva mucho más tiempo enseñarla, acostumbrarla, cualquier cambio pues ya se asustan y estos no. Aunque la empresa vigila todo el otoño e invierno, en el momento de emisión de este reportaje podemos decir que no hay estorninos en el casco urbano. Se ha conseguido, por tanto, que duerman en lugares ubicados a las afueras, como la zona del río. En principio sí, al principio fue muy complicado porque bueno, llevaban tiempo y cuanto más tiempo están en un sitio y en el mismo sitio más seguros se sienten, evidentemente. Pero bueno, de aquí del planteo han salido, ahora hay diferentes grupos en diferentes puntos de la ciudad y los vamos moviendo. Es un trabajo de todo el invierno, semanalmente pues se les va y en cuanto hacen otro dormidero se les vuelve a echar, hasta que se van quedando en sitios marginales, donde bueno, pues no es un parque, no es un sitio donde molesten y aunque estén dentro de la ciudad, pues ahí los dejamos a dormir. Por ejemplo, aquí hay otros años se ha hecho algún dormidero permanente en la ribera del río, que ahí pues es un sitio que no afectan para nada e incluso se puede dar el lujo al ciudadano de ver el espectáculo de entrar a dormir, pero ya no es un sitio donde se pasee, donde molesten, ¿no? Me refiero eso. Y si no, pues en cualquier bosquete de las inmediaciones, o sea, que haya una chopera, en árboles, preferentemente en árboles grandes y que tengan la copa cerrada porque les hace ese efecto de temperatura al dormir juntos. Intentan gastar lo menos posible en dormir para, bueno, pues para economizar energía, claro, sobre todo en inviernos duros, que no es el caso de este año, pero bueno. Los estorninos llegan al Bierzo como cualquier especie por supervivencia. Aquí encuentran alimento y por eso deciden quedarse. Por ejemplo, pues se juntan en sitios como el Bierzo, que la uva empieza a madurar y hay mucha comida, que eso es una de las razones por las que aquí se hacen dormideros tan grandes, porque hay comida. Comen un poquito de todo, en la época de cría, es lo que podríamos decir una ave beneficiosa, entre comillas, porque sobre todo comen insectos, ¿no? De diferentes tipos y muy variados. Y ahora en invierno pues más bien frutos, o bien uvas cuando las hay, o en Extremadura, bueno, en Extremadura o aquí en las zonas de Robledal, bellota, un poquito de todo. Aceituna, mucho en el sur a veces hay problemas con las aceitunas porque justo cuando están madurando las comen. En verano no son un problema, pero la cosa cambia cuando entra el otoño. En verano no suele haber problemas por dos razones. Lo primero porque falta esa población europea, todos los estorninos alemanes y buena parte de los franceses,
y además porque bueno, pues se distribuyen en parejas, viven no se agrupan para dormir y para vivir, con lo cual pues la gente no los percibimos, y menos como una molestia. El trabajo de la Concejalía de Salubridad Animal pasa por conseguir una convivencia razonable entre los animales y humanos que residen en la ciudad. Los estorninos son una de las plagas, pero hay más. De ahí que el responsable del área trabaje para incrementar considerablemente el presupuesto que tiene su concejalía. Ya hay partidas que los propios técnicos de mi concejalía han enviado a la Concejalía de Hacienda para que incrementen esas partidas presupuestarias, y yo creo que vamos a ser capaces a conseguirlo. Aumentando presupuesto para los estorninos y palomas, aumentando el presupuesto para controlar el tema de las colonias felinas y aumentando el presupuesto, lógicamente, para acondicionar, que está bien, pero hay que acondicionarlo, el tema del albergue canino y ponerlo, pues si está bien, pues ponerlo en unas condiciones sin duda mejor. Aunque el trabajo ha dado sus frutos, los técnicos de Locus Avis no bajan la guardia para mantener a raya la plaga de estorninos que alimentan la banda sonora del otoño, especialmente en la zona alta de Ponferrada. Son animales que siempre vuelven al mismo lugar, y esa es una de las cualidades que la convierten en una especie sorprendente, pero no la única. Los bandos de estorninos forman una de las escenas más bellas que podemos ver en ciudades como la nuestra, aunque hay que controlar a las poblaciones para que su bienestar no se convierta en una pesadilla para los humanos.